Señores y señoras, con ustedes, y si la flasheamos sobre... Muy, pero muy buenas tardes a todos. Estamos en una nueva edición y un nuevo capítulo de Y si la flaneamos sobre... Recuerdos. Ese va a ser el tema de el episodio de hoy. Y nada, esperamos que sea muy bueno como siempre, como el anterior por ejemplo. Que realmente nos gustó bastante el resultado que quedó. Nada, arrancá y te escucho. Perfecto. No si antes me gustaría aclarar que claramente estamos los dos nuevos socios, claramente, de este podcast nuevamente. Estamos con nuestro compañero Dylan, como la anterior vez. ¿Cómo estás, mi amigo Dylan, antes de empezar? Yo estoy perfecto y espero que vos también. Porque la verdad que vengo con muchas ganas y emoción de arrancar este segundo episodio. Ahora un poco más suelto que el anterior, ya que hicimos el episodio de ese piloto y tuvo buen recibimiento. La verdad que estoy muy contento y emocionado, repito, de este episodio. Así es, la verdad que en este caso yo también me encuentro bastante emocionado, aunque no se note mucho por mi voz, pero también estoy bastante contento del recibimiento que tuvo el anterior episodio, la anterior edición, estuvo muy bueno los comentarios de la gente y bueno, tuvimos bastante repercusión, que eso es lo que queremos generar, ¿no? Sin más dilatación, empecemos. En este caso me gustaría que empieces vos a soltarte un poquito y a hablar sobre el tema del podcast de recuerdos, más específicamente el tema. Así que bueno, te escuchamos. Perfecto. Bueno, nos nació la idea de hacer el podcast sobre recuerdos, viendo un episodio nuevamente de Gravity Falls, hermosa serie que estamos disfrutando, la verdad, de Así nuevo, es. de, descubriendo muchas cosas nuevas que antes de chiquito a lo mejor no, no la veíamos directamente. El desarrollo de los personajes, comentarios Ujú. subliminales que dejan escondido los animadores y el escritor más que nada. La verdad que es una hermosa serie, la recomendamos completamente. Sin duda. La verdad que es otra cosa esa serie. Bueno, la idea nace de un capítulo de la segunda temporada en el que un personaje descubre ciertas cosas que lo perturban. ¿Y qué hace para poder salir de ese estado completamente de perturbación? Empieza a borrar sus recuerdos. Cada vez que tenía un recuerdo que lo perturbaba, él decidía borrarlo. Así hasta que borró gran parte de sus recuerdos y se convirtió y entró en un estado animalístico, en el que actuaba simplemente por instinto y en el pueblo era considerado un loco. Entonces, viendo ese capítulo y viendo cómo este personaje llega a ese estado, nos surge la incógnita de qué tan importantes son las experiencias o recuerdos. Nos meditamos poco, la verdad, y concordamos en que era de vital importancia Sin duda. y, y bueno, de cómo sin ellos no llegaríamos a hacer nada. También lo relacionamos en el cómo a veces queremos negar esas experiencias o cosas que nos pasan. Y, y no es bueno, la verdad. Porque si uno lo niega, no aprende. Y si no aprende, no se desarrolla. Y entonces dije, ¿cómo lo puedo ejemplificar para que la gente se sienta a lo mejor un poquito más incluido? Y entonces me acordé a dos experiencias que me pasaron hace poco tiempo, en este año, en transcurso. Una fue a principio y otra a mediados, más o menos. Hace 2 o 3 meses. Y bueno, la primera que fue la que me pasó hace menor tiempo fue una en la que me le declaró a la chica y Qué galán. y me rechazó, pero bueno, venía de varios años en los que estaba muy enamorado y me idealicé mucho. Por ejemplo, que, que iba a ser mi futura pareja a través de toda mi vida. Que parecerá tonto a ustedes al escucharlo, pero era lo que pensé en ese momento. Y hasta a mí en este momento me parece tonto. Pero bueno, uno va aprendiendo lamentablemente de las caídas. Y nada. Em, bueno, retomando. Eh... Uy, perdí el hilo. Aparte de eso, es igual los que nos forja. Prácticamente desde muy chiquitos siempre tenemos recuerdos a medida que vamos creciendo.
Y a lo largo de la vida, de todas formas, vamos a tener recuerdos que queremos olvidar. Pero yo creo que eso es lo que forja nuestra identidad. Prácticamente hay una frase que dice la inocencia del niño, de la infancia, la rebeldía del adolescente y la madurez o la personalidad del adulto. Entonces prácticamente sin esas experiencias que tal vez vamos adquiriendo, en este caso en factores tal vez más amorosos, en donde nos rechazan, eso es donde nos forja en un futuro para ser un gran seductor, una gran seductora, o simplemente para poder forjar aún más nuestra personalidad. Aunque bueno, yo soy un fiel creyente del destino y Ujú. creería que por algo pasan las cosas, así que creo que está siendo una bastante bonita charla la que estás teniendo y creo que a la gente le va a gustar. Sí, esa era la idea de que la gente, como dije al principio, se sienta aparte. Y la verdad que yo también soy creyente del destino. Hasta hace poco no lo era. Y pasaron ciertas cosas que me hicieron verlo, que a lo mejor queda para más a posteriori, si se quiere hablar de eso. En otro Em, podcast lo vamos a relacionar más, sí, sí. pero bueno, retomando, ahora sí volví, me había Ujú. perdido. Muy bien, muy bien. Bueno, después de todo eso que me haya pasado, me haya rechazado, después de tantos años de haber estado idealizando, Ujú. estuve mal un tiempo y se me ocurrió la idea de querer olvidarla completamente a ella y todo lo que pasamos. Que después de meditarlo, cuando estuve mucho mejor, lo medité un tiempo y dije, qué estúpida, la verdad. Y entonces decidí cambiar el enfoque y buscar lo bueno en lo malo, que es como se dice, creo que era una frase popular, si mal no recuerdo. Y entonces buscando lo bueno, descubrí que había mejorado mis habilidades sociales, que la verdad lo aprecio mucho porque siempre fui una persona introvertida, por decirlo de alguna forma. Y cada granito de arena suma. Y justo fue un área en el que siempre quise mejorar y nunca me había animado. Y esa persona de alguna forma me ayudó a esa mejoría. Así que nada, muy agradecido. Y también aparte de mejorar mis habilidades blandas, también mejoró mi valentía ante ciertas situaciones difíciles que me parecen. Em, Así que nada, muy contento. También decidí quedarme con los buenos momentos que tuve con ella. Que la verdad fueron muchos, que compartimos 2 años, prácticamente 3. Así que nada, me quedo con eso. Y el otro... perdón, si querés contar algo, que Me no te di el gustaría espacio. contar sobre si te ayudó esa persona o el rechazo de esa persona. Buena pregunta. Porque yo creo que lo que ayuda a uno a mejorar las habilidades siempre, al menos en mi caso en lo personal, fue el rechazo. El no tener miedo a, por así decirlo, la vista perjudicial del otro. Yo creo que eso es lo que más nos afecta a nosotros, tal vez. Cuando no vamos listos o cuando estamos arrancando a las interacciones sociales. Bueno, por ejemplo, al inicio de este podcast, prácticamente, si no me equivoco, lo reproducieron. Vos le dijiste a un par de personas allegadas a vos que, bueno, los Sí, promocionaste, por así decirlo. sí, sí. Aún no creo que a todas las personas que vos hayas promocionado este podcast le haya gustado. Seguramente algunas de las 160 y pico vistas que tuvimos van a ser negativas. Pero uno ya va en mente diciendo que quiere mejorar, al menos el pensamiento que tengo yo es que quiero mejorar. Sí. Entonces, uno no se va a fijar en las opiniones negativas. Si son opiniones constructivas, yo creo que sí. Pero si son opiniones negativas, que son 100% negativas, no creo que se fije. Pero bueno, es que es lo que dije anteriormente, que las opiniones negativas o rechazo forjan a lo que son las personas o a los sueños, si se pudiera considerar un poco más One Piece, las aspiraciones, tal vez. Puede ser. Bueno, Em, esa fue mi partecita. Te escucho sí. ahora con el otro tema. No, 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 me gustó el aporte que hiciste y ahora lo voy a extender un poco lo que es mi Cuqué, cuqué. perspectiva. Em, yo creo que más que el rechazo, que también es una parte fundamental porque es una experiencia, yo creo que es más la voluntad. Por eso hice tanto hincapié en la valentía. Porque si yo no me animaba a hablarle, que me costó mucho, Ujú. yo nunca hubiese llegado a esa situación en la que mejoro. Yo creo que entonces es parte fundamental la voluntad que tiene uno para hacer las cosas. Por ejemplo, este mismo podcast, nosotros tuvimos la voluntad de hacerlo, por fin nos animamos,
tuvimos un poco em, con miedo al principio, y hasta ahora lo tengo, en mucho menor medida, porque ya salí de mi zona de confort y entré un poquito más en sintonía. Pero sí, yo creo que la voluntad y las ganas de mejorar de uno es lo que realmente te hace aprender y ser mejor persona, o desarrollarte, como lo quieras decir, son sinónimos prácticamente. Em, Así que sí, mi hipótesis es... Mi hipótesis no, perdón. Bueno, sí, Mi hipótesis. Tu conclusión. mi perspectiva, claro, Ok. es la voluntad. La voluntad. Sí, yo creo que es una parte Ok. fundamental. Intrigante, ¿no? Me gustaría saber qué tal feliz exactamente con voluntad, porque no logro de cacharra el tema. ¿Qué me refiero con voluntad? Y te lo ejemplifiqué, pero te lo ejemplifico de nuevo, no hay problema. Ok. Sobre animarte a esas cosas. Si yo no salgo de mi zona de confort, en este caso con esta chica, yo nunca llego a la situación en la que me rechace, en la que hablemos y pues tan lindos momentos y haya mejorado mis habilidades. ¿Entendés por dónde Ok, quiero ir ahora? ok. O sea, te refieres. Claro, yo estaba pensando en voluntad más filosófica. Ok, Claro, ok, ok. Entiendo. Voluntad de animarte. Ok, sí, sí. ok, ok, perfecto. Me gustaría volver un poco a la parte, no inicial, pero cuando empezamos a este podcast, este episodio, que mencionamos el tema de Gravity Falls, de esta persona que cada vez que no le gustaba algo, le pasaba algo traumático en su vida, borraba con un artilugio sus recuerdos. Me gustaría acotar qué tanto o qué tan mal tiene que pasarnos en la vida de uno, de cada oyente, para que querramos borrar nuestros recuerdos. Porque es algo bastante fuerte decir, no quise vivir esto. ¿Me explico? ¿En qué Borrarlo completamente. situación, claro, en qué situación uno quisiera borrar completamente sus recuerdos? Te dejo una preguntita para vos, mi gran amigo Dylan. Uf, pregunta complicada la que me dejas. Ujú. De eso Em, se trata este podcast. claro, de intentar responderlas. Y partamos por la base de que depende de cada uno. Habrá situaciones en las que sean más generales, como por ejemplo, em, no sé, el fallecimiento de algún familiar muy cercano, que todos, Por ejemplo, puede ser, em, algún accidente, algún trauma. Pero después es más subjetivo de cada uno. A lo mejor lo que a mí me parece una maravilla, a otro le parece una tortura completamente y la quiero olvidar. es probable, depende del error de cada uno, depende de lo que sienta cada uno, es verdad eso. Es una Ujú. pregunta bastante subjetiva que me gustaría que cada oyente se la haga a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo peor que le podría pasar para que decida borrarlo de su memoria? Tarea para la casa. Tarea para la casa. Em, muy buena la pregunta. Después la voy a reflexionar más a Más a profundidad. fondo. ¿Tenés alguna idea más que acotar que antes de Sí, que... Ok, ok, me gustaría ahora hilarlo esto con la inteligencia. ok. Hay un episodio también, aquellos que estén por la segunda temporada o aquellos que hayan visto Gravity Falls recordarán, aunque no voy a hacer mucho hincapié en ello porque no es la idea tampoco spoilear lo que es una gran serie como es Gravity Falls, aunque engañe porque tiene una fachada de niño. Niño me refiero al contexto infantil que le dejaría el episodio a su primito, a su sobrino de corta edad para que vea y deje de decirle que esto es mentira. Hoy en día somos adolescentes y nosotros estamos viendo Gravity Falls y sacando contenido de él para poder hacer el podcast. Y la verdad que es una serie que a mí me fascina, que de chico uno no puede captar esas indirectas o esos altivos que le da el propio autor, que el autor se llama Aller Hirsch, aunque no tiene mucho que ver acá, pero sin duda es un capo total Es un genio. el hombre que hizo esa serie. Pero bueno, yendo más específico, hay un episodio en el cual pasan distintos sucesos, ¿no? Y hay una X persona que se pasa con Mabel haciendo una radio, nos presentan como la radio de verano, y prácticamente nuestro compañero Dipper, siempre cegado, aunque uno después lo entiende, porque con el afán de resolver todo y esa obsesión de resolver todo, que ahora más adelante la vamos a contar, de por qué él
quiere resolver todo y tiene tanta obsesión con el tema de la inteligencia. Pero bueno, eh, Dipper descubre en un periódico que Complicado. difícil. Hay una especie de cubo de Rubik, no me acuerdo cómo se llama, pero un cubo de Rubik raro era, ¿no, Dylan? Sí, un cubo de Rubik bastante complejo. Bueno, que este te promete que si vos lo podés resolver, vas a salir en los periódicos, en los diarios, etcétera, etcétera. Y que nadie en el mundo, al menos cercanías de Gravity Falls, lo ha podido resolver. Entonces, como Dipper no se siente capaz de resolverlo, porque cierto es que es muy difícil de hacerlo y nadie lo ha hecho prácticamente, decide usar el uso de su diario, como es costumbre, que bueno, el autor es desconocido, etcétera, etcétera, pero no vamos a meter mucho en ese tema. em, Va a consultar al libro, al diario, sobre cómo aumentar su inteligencia. Porque repito nuevamente, él no se ve capaz de resolverlo y intenta tras día y noche y no puede. Cuestión que hay una especie de crema mágica que se consigue moliendo en un mortero una especie de hongo cerebrito, que eso se lo tiene que aplicar cuando uno se va a dormir, se lo aplica en la frente y al día siguiente resulta que tiene más inteligencia. Cuestión que una persona bastante allegada a Mabel, un ser bastante allegado a Mabel, se lo come por distintas circunstancias. Y resulta que de repente, de ser un ser totalmente ignorante, pasa a ser un ser totalmente inteligente, que bueno, es capaz de modular, de hablar, de aprender. Prácticamente toma el rasgo, la habilidad de poder aprender. Diría de hacer autodidacta, que ese es también un tema bastante lindo para hablar, el tema Hermoso de tema. ser autodidacta. Bueno, deje centrándonos 100% en esto, así no se me dan los hilos. Ujú. Cuestión que ese ser, ¿no? Esa persona, ese ente, dejo a la imaginación lo que ustedes se quieren imaginar, resolvió ya el cubo de Rubik, que Dipper no había podido. Entonces, bueno, prácticamente este ser toma el papel de científico y prácticamente tiene el poder a la mano de hacer cualquier cosa mediante su intelecto, su inteligencia. Cuestión que construyen junto a Dipper, un fanático totalmente de las ciencias se podría considerar, Sí. cohetes, máquinas, todo artilugios que sin duda un científico desea locamente crear, pero llega una parte que crean una máquina que es una máquina prácticamente para obtener la inteligencia, obtener el conocimiento si se podría considerar infinito. ¿Qué pasa? Que cuando este ser se pone en la máquina para poder obtener toda la inteligencia del mundo y luego salir en los diarios, en los periódicos, ¿cómo me cuesta decir esa palabra? Voy a Se decir resiste diarios, ¿no? la palabra hoy. Se resiste. Diarios, dejémoslo en diarios. Bueno, salir en los diarios con todos los científicos más famosos del mundo, se pone a pensar y a reflexionar y dice, che, ¿qué me sirve tener toda la inteligencia del mundo si no soy capaz de compartirla, de desearla junto con mi amiga Mabel? ¿De qué me sirve a mí todo esto? Tenerlo todo y a la vez no tenerlo nada. Es como el dinero o el amor. Siendo a algunas personas que ya hayan visto, algunos oyentes que hayan visto ya este capítulo que es Gravity Falls, entenderán a lo que voy. Pero sin duda es un episodio que, al menos a mí en lo personal, me dejó mucho en lo que reflexionar. No sé si a vos, Dylan, creo que exactamente lo vimos juntos, pero ¿qué te transmitió específicamente esta parte de que cuando ese ser, ese ente, decide, ¿sabes qué? Voy a borrarme toda la memoria y voy a ser como era antes, un ignorante, pero soy más feliz. Esa parte que te dejó pensando. Em, Me acuerdo que nos emocionamos muchos, uff. Nos emocionamos mucho y pausamos el capítulo y nos pusimos a reflexionar un poco la frase. Exactamente. Fue increíble, la verdad, en el contexto en el que se desarrolla y la pregunta que deja. La verdad que muy linda frase que nos dejó pensando un rato. La verdad que fue increíble. Es que prácticamente, como dije al principio, se esconde la fachada de una serie animada para niños. En realidad es todo lo contrario.
es todo lo contrario a una animación para niños, que sí que no trata ningún tema más 18, ningún tema sexual ni nada por el estilo, pero en sí estas miguitas que deja de filosofía o de poesía son hermosas, la verdad. Yendo más tal vez sin Gravity Falls, más en la vida cotidiana, ¿vos coincidís que cuando una persona es más inteligente es menos feliz? Mm, Lo pensé en su momento y hice una investigación y supuestamente la persona inteligente tiende a ser más solitaria. Exactamente. Y la verdad que llegué a la conclusión de que es objetivo. Uno puede llegar a ser muy inteligente emocionalmente, Emocionalmente. sí, Ok. o ser inteligente emocionalmente y en otros aspectos, y aún así ser una persona que esté rodeada de gente y, y viva completamente feliz. Porque si realmente una persona es inteligente, va a ser feliz. Mi definición de la inteligencia es aquel que vive feliz ante las situaciones que se le presentan en la vida. No, Ujú. la verdad que es afuera del ámbito académico, que sí, es influyente, pero mi definición es esa, afuera de ese ámbito. Ok. O sea, hay que eh, explicar un poco más para el oyente que, claro, hay distintos tipos de inteligencia. No olvidemos esto. Ujú. Si no me equivoco, son 7, 8. Vos que sabes más acerca del tema. La verdad que no me acuerdo, pero son varias. Son varias inteligencias, porque está la inteligencia emocional, la lógica, creo que está la de los colores. Hay bastantes tipos de inteligencia que, Perdón que te sí, interrumpa, me acuerdo de sí, un sí. par. Son la de letras, la lógica, la de pensamiento, así como más filosófico. Tenés lo de la... ¡Ay, Dios! Costó. Lo de lo natural, que son como las plantas. Tenés también la de los músculos, que es como mecánica. Y la musical. Y un par más que ahora mismo no me acuerdo. Pero son varias. Acá justo las tengo todas ¿Ah, sí? y son lógica matemática, Ujú. lingüística, intrapersonal, interpersonal, espacial visual, musical, cinemática, naturalista, existencialista y creativa. Estos son los tipos de inteligencia que cada Ujú. una persona mediante test y etcétera, etcétera, van a descubrir qué tipo de inteligencia tiene. No necesariamente a través de test. Yo, por ejemplo, sé que siempre se me dieron bien las letras y, no sé, a lo mejor un poquito de la lógica y el pensamiento existencialista, creatividad, ahí. Yo creo que uno sabe sus fuertes y sus debilidades, por así decirlo. Y viendo ese tema, me surgió la duda, me acuerdo de haberla preguntado Ujú. con Bonnie. Si no está escuchando a Bonnie, un saludo, primero que nada, genio. Saludos, bonita, queremos. Me acuerdo que estábamos cocinando y le pregunté, si uno es consciente de algo, ¿puede cambiarlo? Justo iba a ese tema también. Qué ¿Ah, locura sí? el reporte. Sí, no iba a un tema tan específico como vos, pero iba al tema de. Está bueno que se hagan esta pregunta también los que están escuchando esto. ¿Es posible desarrollar un tipo de inteligencia crecemos mediante nuestra vida cotidiana, diaria? Porque prácticamente me atrevería a decir que nacemos con esta inteligencia. Al menos que, claro, tenga un entorno tal vez que, por ejemplo, un entorno más artístico, que potencien esa energía artística que tenga usted. Pero claro, si nos dedicamos toda la vida a un entorno artístico, ¿no? Y de repente queremos desarrollarnos en un entorno más lógico matemático, claro, vamos a pensar que somos inútiles, pero porque no tenemos esta inteligencia o porque no desarrollamos esta inteligencia. ¿Qué pensás vos acerca de esto, Dylan? Retomo la historia que estaba contando justo y llegamos a la conclusión de que se desarrollan. Pusimos de Se ejemplo, desarrolla. sí, la música. Ujú. Yo he crecido toda mi vida prácticamente sin darle importancia a la música, hasta hace 2 años, 2 años, 3. Y nunca tuve ese fanatismo por la música, nunca en mi vida.
he sabido diferenciar un acorde y solamente escuchaba la música. No tenía Ujú. esa idea. Entonces me compré un instrumento, un teclado, que hasta ahí sigo tocando, sigo aprendiendo. Me cuesta mucho, pero Cuesta, bueno, cuesta. poco a Sí, todo poco cuesta. se está desarrollando. Entonces, yo creo que lo pude probar de que sí se puede desarrollar un tipo de inteligencia. Yo sabiendo que tenía tantos, me metí completamente a un mundo nuevo en el que no tenía idea de nada y estoy haciendo mi camino poco a poco. ¿Me cuesta? Sí, pero se puede desarrollar a mi parecer. Ok. Entonces. Vos, Dylan, y usted oyente también, para que se haga esa pregunta. ¿Sí? ¿Cree en el talento o en la disciplina? Hmm, yo creo en ambas. Porque En uno puede ambas. nacer con talento y no trabajarlo y quedarse en ese nivel. Y después tenés al que se... ¿Cómo era el otro, perdón? Disciplina. Disciplina. Tenés al de la disciplina, que en este caso, por ejemplo, sería yo con la música, que no nací con el Ujú. talento, pero con disciplina estoy aprendiendo. Yo creo que si el talento no quiere progresar más y se queda en el nivel con el que nació, ¿Nació? no sé, la verdad no sé de Ujú. dónde Sí, nace el sí. talento, sería otra pregunta que habría que investigar. Justo iba a eso, justo iba a Uy, eso. ahora Pero vamos. terminá. Em, te va a caer en algún punto mucho más bajo que aquel que tiene disciplina y poco a poco desarrolla una inteligencia. A mi Ok. parecer. Bueno, yendo al justo la pregunta espontánea que surgió. ¿Qué sería considerado talento? Hmm, Es una pregunta que la estoy pensando y no se me ocurre mucho que decir. Porque claro, podemos ejemplificar y decir que el talento es la base con la cual uno nace para hacer algo, aprender algo. Pero claro, si partimos de la base que al nacer somos cascarones prácticamente vacíos, que dependemos de nuestro entorno, claro, ¿qué sería considerado talento? Porque disciplina, bueno, yo creo que está más arraigada la cuestión. Y bueno, disciplina es la consecuencia que hacemos de un acto, ¿no? Por ejemplo, si yo cocino y le meto énfasis en cocinar, mediante que va pasando el tiempo y mantengo una rutina, voy a, por así decirlo, sobreexplotar esa inteligencia de cocinar o voy a saber cocinar mejor y más rico, ¿no? ujú. Pero claro, en el mediante del talento, si yo nunca cociné, ¿no? Pero cocino 2, 3 veces al mes, por ejemplo, y me sale una comida riquísima, ¿sería considerado talento? Mi idea de talento es Mm. em, ese conocimiento que se nos hace menos, se nos resiste menos. ¿Por qué digo eso y no con el que se nace? Porque como dijiste vos, para mí nacemos como cascarones vacíos. Para mí el Sin duda. entorno es lo que aflora ese conocimiento. Por ejemplo, dabas un ejemplo vos de un área más artística, no sé, en familiares que Ujú. tenés Sí, sí. más cercanos que te incentivan a eso. Simplemente elegiste vos, como nene, que gustarte, o sea, que dibujar te gustaba mucho más. Entonces yo creo que el talento es aquel conocimiento que se nos resiste menos. No sé cuál será Ok. tu perspectiva. Ujú. Yo definiría el talento como una capacidad, por así decirlo, para poder hacer algo sin encasquillar tanto esfuerzo. Porque, por ejemplo, eso es algo que yo estoy leyendo Anticristo de Nietzsche, y Ujú. justo yendo a una parte de talento que la tengo acá anotada en el celu, pero lamentablemente está caro el libro Anticristo físico, y bueno, no nos queda otra. Pero que la tengo acá marcada que dice, de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche, como le gusta decir a alguna, pero Sí, soy sí. argentino, disculpen. Todo el mundo posee talento innato, pero solo algunos tienen el grado de constancia, paciencia y energía necesaria para desarrollarlo. Creo que hasta Nietzsche coincide con nosotros de que, bueno, en este caso con vos que lo dijiste, que el talento, sin ningún tipo de disciplina o energía aplicada es prácticamente en vano, ¿no? Es inútil. Es inútil, prácticamente coincido con esta parte con vos y en muchas de las que estamos teniendo. Ujú. Ahora, bueno, yendo a la parte esta del inicio del podcast, que dijiste que esta persona, bueno, conectándolo un poco con esto, prácticamente esa persona que usó el artilugio para olvidar cada vez que tenía un experimento fallido o que no le gustaba algo que veía y lo eliminaba de su memoria, recordemos, y hilando, que era Sí. una persona muy capaz.
una persona muy capaz, este ente, esta persona que estamos nombrando. Que bueno, yo creo que lo podemos relacionar con lo que dijimos recién, el tipo de la inteligencia. Sí. El tipo de inteligencia. Mm. Prácticamente ahora podemos ir hablando de Gravity Falls. O podemos hablar específicamente un poco más de recuerdos. Em, Voy a terminar la idea que hace rato ya empezó. Estaba Dale. contando un ejemplo que terminé el primero y falta el segundo. Ujú. Básicamente al principio de año, primeros meses, em, perdí una amistad de la infancia, una amiga, que nos conocimos en jardín y este año lamentablemente nos distanciamos bastante. Y en un punto quise olvidarla completamente porque dije, no, no, es mucho tiempo Me dedico. el que le dediqué y ahora se fue sin decir nada. Ujú. Entonces tuve un tiempo con ese pensamiento de querer olvidarla. Y pues llegué a la conclusión nuevamente de que era inútil. Y nada, me quedé con los buenos momentos y la ayuda mutua que nos dimos en su momento. Y nada, cada uno se va por su camino y si el destino quiere nos cruzamos de nuevo, queda todo bien. Si estamos destinados a estar juntos, volveremos. Así que no me hago problema alguno. También, otra vez, vamos nuevamente al destino, que es, al menos, hay personas en mi caso que vivimos en automático y decidimos dejar todo, por así decirlo, no de una manera literaria, dejar todo al ras del destino, pero tal vez sería una mentalidad más estoica de, bueno, voy a forzarme a hacer todo lo que un individuo puede hacer y lo que fuera de ese individuo, en este caso de la persona, no pueda controlar y bueno, no preocuparse por eso. Una mentalidad más de Epicteto tal vez, ¿no? Epicteto, Marco Aurelio, sí. Marco Aurelio. Yendo más al tema de las amistades, que Ujú, también tiene que ver con recuerdos, mucho. sin duda lo que nombraste vos de que quedarte con lo bueno que te da una amistad, quedarte con el recuerdo lindo que te da una amistad, para en sí, bueno, cuando lo dejas ir, nuevamente, como dice nuestro gran amigo Cerati, ¿no? ¿Querés decir vos la frase, pibe? Bueno, si me das el honor, Te doy el honor, te doy el honor. saber decir adiós es crecer. Exactamente. Nuevamente nos remontamos a este tipo único Cerati, que bueno, sin Genio, duda genio un total. genio total. Pero claro, yendo más específicamente y contando tal vez una experiencia un poco más personal, Sí. es cierto que hay veces que uno encuentra relaciones, porque es verdad que el ser humano encuentra relaciones, somos un ser social, no, eso no lo niega nadie, no lo puede negar nadie, somos un ser hecho y derecho para estar en sociedad y hasta crear una sociedad. Pero bueno, hay veces que el ser humano encuentra amistades que prácticamente no son necesarias, como en el anterior podcast hablé esto de Dipper y Wendy, que bueno, que podrán ir a escucharlo anteriormente si no lo escucharon. Creo que está subida la parte a YouTube, específicamente esa parte que hablo de Dipper y Gravity Falls. En ese caso, no es necesario para el ser humano hacer una amistad. Es necesario hacer una relación y un vínculo, porque necesitamos hablar. Es como un medidor de batería. El ser humano necesita hablar algo durante el día, si no pasan un montón de sucesos que nadie quiere vivir. Tal vez cuando uno no habla mucho se siente mal. Es verdad, también me ha pasado. He conocido gente que tiene que relacionarse sí o sí durante el día, porque si no llega al final del día es como, che, día perdido. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, con el estudio, que tengo que estudiar durante una cantidad de horas en el día, tengo que ver algo que aprender un poquito más día a día, ¿no? Así no quedo como Mr. Tartaglia. No, pero. em, perdón, perdón. Pero bueno, prácticamente es eso. El ser humano no necesita hacer relaciones, pero aún así las hace. Yendo a este punto. Ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado, que hemos hecho relaciones sin que nos sumen prácticamente nada. Y tuvimos miedo en algún momento a romper con esas relaciones. Porque es verdad, a vos te ha pasado, Dylan. Te respondo a la pregunta. Sí, me ha pasado de tener una relación que sentía que no me sumaba y tenía miedo de cortarla. No sé, por a lo mejor miedo a... La verdad que no sé, tenía miedo, pero no sabía por qué, la verdad. Así que no sabría definírtelo tampoco. Y
Y nada, cuando corté esa relación que hace muy poco, una semana habrá pasado, que no me sumaba, noté que me sobraba mucho más tiempo y para hacer mis cosas. Por ejemplo, empecé ahora el hábito este que se llama journaling, de anotar en un diario Ujú. ideas, lo que se te plazca, básicamente. Claro, tuviste más tiempo. Sí, y también empecé a leer mucho más, retomé ese hábito que venía de un bloqueo de lector Ujú. y estoy leyendo bastante nuevamente. Y me queda mucho más tiempo para hacer mis cosas. Así que, Bueno, eso, por ejemplo, es una de las cuestiones por la cual uno se tiene que llevar a cuestionar sus amistades para que después, bueno, si en alguno de los casos se queda vacío, ¿no? Por ejemplo, en este caso dijiste vos que tuviste un bloqueo de lector, con más tiempo libre, es cierto que uno se las ingenia un poco más. sí. Así que mi recomendación, primero que nada, igual antes que desechar cualquier enemistad, Ujú. es saber los estándares que buscas en una amistad. Lo Claro, hablábamos eso es hace muy importante. poco, estos días, creo que fue el lunes, martes, no me acuerdo, Por esa fecha, sí. que elegimos 4 estándares y yo sé que 3 busco. Y bueno, hay que saber eso también, porque a lo mejor es realmente una buena persona y... mm, pero no... Claro, no cumple esos estándares, digamos. Claro, entonces hay que saber bien qué quiere cada uno. Claro, ahí ya es más una cuestión Sí, personal sí, de lo que busque cada uno. Pero yo creo que prácticamente va por lo mismo, el tema de saber qué quiere cada uno, y lo mismo en el amor prácticamente, lo mismo cuando uno busca unas relaciones amorosas, es plantear primero las bases, aunque ninguno de los dos somos expertos acá, habría que llamar a una persona que conozco que sí es bastante, tiene bastante calle, sí, sí, habría que invitarlo, ¿no? sí, Encima habría que tiene invitarlo. mucha experiencia y... Ujú. Así que yo diría, ya prácticamente creo que hablamos bastante bien, al menos lo que teníamos sobre este episodio de recuerdos. No sé si querés agregar algo más. ¿Notas que falta algo? Yo creo que hablamos bastante. Supongo que igual si algún oyente quiere anotar comentarios para que le respondamos en un próximo podcast, pero yo diría la idea principal, que es un poco de experiencias y relacionarnos con el tema de Gravity Falls, creo que está ya más que hecho. Sí. Ah, respecto a comentarios, estaría bueno de hacer una sección en la que ustedes pregunten, no sé, por ejemplo, al principio del podcast presentamos el tema, pero ahí decimos pero antes y respondemos alguna pregunta. No estaría mal, sí. Podríamos agregarlo Em, para que sumara a la gente. claro. Y creo que no quedaría nada más. Creo que no, prácticamente ya estaría todo hecho. Así que bueno, damos por finalizado este segundo episodio de este hermosísimo canal de podcast, de reflexión y todo lo que conlleva eso. Así que de mi parte me despido. Así que pibe, te dejo terminar con este episodio. Hasta luego. Con este excelente episodio, a mi parecer, el mejor que hicimos 2, pero bueno, no quita que haya sido el mejor, a mi parecer. Y nada, muy contento y esperamos que tengan un muy excelente domingo. Sean bienvenidos al mejor canal de podcast reflexivo. Tráete un buen mate, algo para comer y a reflexionar. Señores y señoras, con ustedes, y si la flasheamos sobre... Si la flasheamos sobre